¿Cómo puedo combatir el orgullo? ¿Qué puedo hacer para entender más los escritos de Isaías? En este episodio, analizaremos algunos de los escritos menos sencillos de entender del Libro de Mormón. También aprenderemos por qué estas enseñanzas son cruciales para nuestro tiempo. Esto es Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Adrián Diarte y Eduardo Vadillo. Ya habían pasado más de 40 años desde que Leí había partido de Jerusalén con toda su familia y prácticamente se encontraban a medio mundo de distancia desde donde habían salido. Se encontraban en una tierra que al principio fue desconocida y Leí ya había muerto. Su familia se encontraba separada. Había conflictos entre dos grandes grupos y estos prácticamente se le llevaban peleándose. No podían verse y no solamente pensaban diferentes, sino que sus creencias y sus historias que sus padres o sus abuelos les habían contado ya eran completamente diferentes. La diferencia prácticamente entre los nefitas y los lamanitas era que los nefitas creían en las amonestaciones de Dios, mientras que los lamanitas simplemente no creían. Jacob, que era el hermano menor de Nefi, había sido ordenado como maestro de los nefitas. Nefi mantenía su posición como líder del grupo o como rey, mientras que Jacob era el encargado de enseñar el evangelio a los miembros de su pueblo. En estos capítulos, Jacob nos presenta un problema de tamaño colosal. Nos hace reflexionar y nos hace pensar en qué es lo que el papel principal de Jesucristo y nos explica por qué es tan importante que Él venga. El problema son la muerte física y la separación de Dios como muerte temporal. La solución, Jesucristo, su misión en la tierra, su expiación y su resurrección. En esta ocasión, Jacob utiliza un término de expiación infinita para vencer la muerte y el pecado. Por ello, Jacob concluye diciendo, anímense pues vuestros corazones. O en otras palabras, Eduardo, sean felices. Así es, el propósito de nuestra existencia en sí. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Vamos a empezar ahora una sección del Libro de Mormón que, la verdad, siendo bien honestos, está un poquito más difícil, ¿verdad? Un poco más difícil. Queremos darles, aunque este podcast, su función es inspirar, queremos darle unos 2 tips solamente para que ustedes puedan, al igual que nosotros, comprender un poquito más de Isaías. Y el primero sería, tenemos que prepararnos espiritualmente para leer Isaías. Es decir, sugerimos poder orar antes de leer y pedir comprensión. Yo creo que Isaías deliberadamente está difícil porque es una manera en que nos ayuda a escarbarle más. A mí se me figura mucho, por ejemplo, como un Shakespeare, que si tú lo lees, no lo entiendes a lo mejor de todo, pero si te das el tiempo de aprender, encuentras historias maravillosas, pues siguen todavía siendo muy famosas, ¿no? Y es que el Libro de Mormón comienza de una manera muy digerible, una historia que prácticamente cualquier niño puede entender. Y a mí me causa gracia hasta cierto punto que Nefi dice, me deleito en las palabras de Isaías. En la claridad todavía dice. Y entonces para él probablemente era sencillo entenderlas porque había crecido en un ambiente en donde Isaías era muy comprendible. Pero estas generaciones que lo estaban escuchando ya necesitaban escudriñar las palabras y necesitaban que las interpretaran por medio del Espíritu para poder aplicarlas a su vida. Así es. Y ahorita que mencionas Nefi, él las entendía porque están escritas en su cultura, ¿no? Por ejemplo, una de las maneras que les puede ayudar a entender Isaías un poco más es aprender cómo se expresaba. Normalmente en algunos versículos ustedes van a ver que se repite lo mismo con diferentes palabras. Eso se llama un paralelismo. O también algo muy común que vamos a ver es cómo una expresión contrasta con otra. Por ejemplo, cuando dice los últimos serán los primeros,
Y los primeros serán los últimos. Exactamente. Entonces, esa es algunas sugerencias para que ustedes puedan tener en mente al leer Isaías. Y bueno, Isaías es el más citado de todas las escrituras en todos los libros canónicos, y vamos a empezar ahora en el libro de Mormón precisamente con algunos capítulos de Isaías. Y el primero habla, vamos a ir a 2 de Nefi 9, y vamos a ver esto que tú mencionabas, Adrián. Dice en el versículo 6: porque así como la muerte ha pasado sobre todos los hombres para cumplir el misericordioso designio del gran Creador, también es menester que haya un poder de resurrección, y la resurrección debe de venir al hombre por motivo de la caída. Y la caída vino a causa de la transgresión, y por haber caído el hombre fue desterrado de la presencia del Señor, lo que tú nos habías comentado. Por tanto, dice en el 7, es preciso que sea una expiación infinita. Para ti, en tu vida, Adrián, ¿qué aporta este conocimiento? ¿De qué te sirve saber esto de la expiación infinita? Mira, normalmente pensamos que Adán y Eva son los malos de la película, y hemos venido platicando esto en capítulos anteriores, que no lo son. Y el versículo 6 específicamente nos hace saber que esto era parte del designio del gran Creador. Entonces, la caída de Adán y Eva era algo dentro del plan de Dios. No debemos de culparlos, no debemos de decir qué hubiéramos hecho en lugares de ellos. Y creo que debemos de estar agradecidos inclusive, porque gracias a que Adán cayó, existe un Salvador que expíe nuestros pecados. Y esta expiación debe de ser infinita, porque nuestros pecados deben de ser borrados por la eternidad. No pueden tener vencer, no puede vencer el tiempo o caducar el perdón que se nos otorga. ¿Ok? Es como decir, cuando tú cometes algún delito aquí en la tierra y ese delito amerita que vayas a la cárcel, pues vas por cierto tiempo, ¿verdad? Y entonces el pago del pecado debe de ser eterno. Y nuestras ropas deben de ser blanqueadas, dicen las escrituras. Entonces, esto para mí es bien importante. La función del Salvador es obviamente el eje central del plan de felicidad de Dios, porque con su expiación nos borra, si nos arrepentimos, claro, ¿verdad?, de nuestros pecados, y nos prepara con la resurrección para volver a juntar el cuerpo y el espíritu, que es lo que nosotros veíamos en Dios y que queríamos tener. De ese deseo de tener un cuerpo como Dios es como empieza esta idea de tener un plan y de venir a la tierra. Entonces Jesucristo hace posible este hecho. Entonces vemos que la expiación de Jesucristo es infinita, no tiene fin. También es infinita en el sentido de que todo el género humano se va a salvar, sin importar si eres bueno, si eres malo. Todo el género humano resucitará, ¿verdad? Se va a salvar de la muerte física. Se va a salvar de la muerte física. No significa que todos buenos y malos vayamos a vivir con Dios, pero todos nos vamos a salvar de esa muerte física. Y entonces ahora sí, nuestro cuerpo y nuestro espíritu reunido irá a ser juzgado. Y todos los que hayamos aprovechado, todos los que aprovechemos, espero encontrarme dentro de este grupo, la expiación de Jesucristo, podremos entonces también ser salvados de la muerte espiritual. La muerte espiritual es la separación del hombre con Dios. Entonces, pues, al ser salvados de esto, estaremos viviendo en presencia de Él. ¿Okay? Entonces, y vamos a querer estarlo, porque el arrepentimiento es un cambio de actitud, es un cambio de creencias incluso, y no es solamente palomear ciertas acciones o dejar de hacer cosas malas. Exacto. Hay una frase del presidente Russell M. Nelson que habla precisamente de esto, y empecé parafraseándola un poco, pero dice, hablando de la expiación, es infinita en lo que abarca. Se hizo solo una vez por todos. La misericordia de la expiación se extiende no solo a la cantidad infinita de personas, sino también a un número infinito de mundos creados por Él. Es decir, Eduardo, que no solamente
es para las personas que vivimos en esta tierra, sino también para las demás creaciones de nuestro Padre Celestial. Y ahí te da para todo un podcast. Y ahí te da para todo frase, otro, ¿no?, capítulo y otro podcast. Continuando con la cita y hablando de la expiación, dice, es infinita, más allá de cualquier escala de dimensión humana o de comprensión mortal. Jesús fue el único que pudo haber ofrecido esta expiación infinita, dado que había nacido de una madre mortal y un padre inmortal. Debido a este nacimiento singular, Jesús era un ser infinito. He aquí la condescendencia de Dios, decía la Escritura. Así es. Y el versículo 21 del capítulo que estamos analizando dice, y viene al mundo para salvar a todos los hombres, si estos escuchan su voz, porque aquí Él sufre los dolores de todos los hombres, sí, los dolores de toda criatura viviente, tanto hombres como mujeres y niños. De manera que por más que estudiemos y por más que creamos que entendemos la expiación, yo creo que nunca vamos a poder entender en su capacidad al 100% que fue lo que realmente nos beneficia, ¿no? Tú eres bueno para memorizar escrituras. Eras bueno en seminario cuando... Más o menos. Bueno, yo no. Yo siempre batallé eso. Te digo porque, continuando con lo que tú dices, cuando estaba escuchando esta cita, se me vino a la mente una palabra, que es amor. El amor trasciende el tiempo y el espacio. Uh-huh. Y se me vino a la mente la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y síguele porque mi memoria a veces me falla, pero ¿qué más decía? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es. Entonces, wow, una escritura tan que la vemos hasta a veces en paredes así grafiteada y es una escritura tan común, pero ahorita que estaba pensando en la expiación dije, pues es una obra de amor. Al final el sacrificio es una obra de amor de Jesucristo y es la mejor manera en que nos puede demostrar tanto Él como el Padre ese sentimiento que tienen por nosotros. Eduardo, vemos que la expiación es infinita porque es para todos. Pero ¿en qué sentido o en qué manera la expiación también es algo personal en tu vida? Bueno, esa relación que se desarrolla personal con Cristo, la expiación hace que suceda. Porque, por ejemplo, ahorita tú pusiste ahí acerca de la muerte. Cuando perdemos un ser querido, la expiación es el consuelo que tenemos, ¿no? Pero también, como dice ahí, Él sufre todos los dolores y no se refiere solo a lo físico, ¿no? También los dolores, esos dolores que a lo mejor nadie sabe más que tú, esas situaciones que nadie sabe más que tú, se comparten con Él y se hace que este acto tan grande se vuelva muy personal, se vuelva algo entre los dos, donde puedes sentir realmente esperanza, amor, y puedes voltear hacia adelante y saber que todo va a estar bien. Fíjate que yo tengo una tía que ya falleció, pero en su vida ella sufrió muchas peripecias, muchas pruebas muy, muy difíciles. Y entonces en alguna ocasión ella nos dijo, nadie sabe lo que pesa el saco más que el que lo lleva cargando, ¿verdad? Entonces nos dijo esto de manera para justificarse por sus reacciones a los problemas de la vida que tenía. Y la verdad que no eran cosas fáciles, ¿no? Sin ventilar la vida de mi tía, yo creo que muchos de nosotros hubiéramos actuado igual que ella, reaccionado molestos con Dios y con la vida. Pero cuando entendemos la expiación, entendemos que sí hay alguien que sabe lo que pesa el saco, porque ya lo cargó también. Eso para mí es la expiación. Y eso es una aplicación personal. O sea, no solamente lo entiende Jesucristo o se lo imagina. Ahí en ese momento en el Getsemaní, en esa oración, Él cargó el saco. Él sabe lo que significa el sufrimiento en el pecado de una manera mental, de una manera emocional,
y, ¿por qué no?, también de una manera física. Entonces, cuando nosotros pensemos que nadie me entiende porque estoy viviendo esa situación que solamente yo conozco, estás equivocado. Jesucristo sí te entiende. Así es. Y ahorita que mencionabas de alguien que a lo mejor no tenía toda la información o no tenía toda la foto completa. Toda la foto completa, dijeran los gringos. Estaba pensando yo ahora del otro lado. ¿Cómo fuera mi vida si yo no supiera que hay una resurrección? Y creo que hace una gran diferencia en tus acciones, en el ver hacia adelante, porque estaba escuchando, fíjate, precisamente una experiencia del Elder Holland, donde él se enteró que falleció una jovencita de 18 años. Uh-huh. Estuvo en su funeral. Y entonces él no la conocía la familia, pero sintió que tenía que ir. Y entonces en el funeral de ella habló y había mucha gente joven y les hace una invitación muy curiosa. Les dice: no piensen tanto en si hubiera, qué hubiera pasado si no le hubiera pasado esto, o le faltó vivir X o Y. Y dijo algo que me gusta mucho, dijo: la fe apunta hacia adelante en las promesas que él hizo. Y entonces dice en el versículo 8, dice: oh la sabiduría de Dios, su misericordia y gracia, porque he aquí, si la carne no se levantara más, nuestros espíritus tendrían que estar sujetos a ese ángel que cayó. Cuán grande es la bondad de nuestro Dios, que prepara un medio para que escapemos de las garras de este terrible monstruo. Entonces, debemos de tener la foto completa, debemos de tener ese conocimiento, porque eso nos va a impulsar hacia adelante cuando ocupemos recordar esas promesas que Él ha hecho, ¿no? Por sobre todas las cosas, la máxima felicidad, la verdadera paz y cualquier cosa que remotamente se compare con el gozo que se describe en las Escrituras, se encuentran, primero, ante todo y para siempre, al vivir el Evangelio de Jesucristo. Se han probado muchas otras filosofías y sistemas de creencias. De hecho, se podría decir que se ha probado prácticamente cada filosofía y sistema a lo largo de los siglos. Pero cuando el apóstol Tomás le hizo al Señor la pregunta que la gente joven a menudo hace en la actualidad: ¿cómo pues podemos saber el camino? Que para muchos se traduce a: ¿cómo podemos saber el camino para ser felices? Jesús dio la respuesta que resuena desde la eternidad hacia toda la eternidad. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré. ¡Qué grandiosa promesa! Vive a mi manera, vive mi verdad, vive mi vida. Vive de la manera que te estoy mostrando y enseñando, y todo lo que pidas te será dado. Todo lo que busques lo hallarás, incluso la felicidad. Parte de esa bendición puede llegar pronto, otras partes más adelante, y las demás quizás no se reciban sino hasta después de llegar al cielo, pero todas ellas llegarán. ¿Qué motivación brinda eso? Después de un lunes triste, o un martes lleno de lágrimas, o un miércoles agotador, y es una promesa cuya realización no puede llevarse a cabo de otra manera que por la devoción a la verdad eterna. Jeffrey R. Holland. Eduardo, hay 3 escrituras que hablan de tener gozo al obedecer el Evangelio. Y es que normalmente pensamos que una persona que vive el Evangelio no es feliz.
De hecho, Muy limitado y tenemos esta percepción de que los mandamientos y el evangelio precisamente nos limitan, es la palabra, y nos limitan de la diversión, de la felicidad. Confundimos diversión con gozo, pero es todo lo contrario. El evangelio nos debe de dar esta alegría, nos debe de dar esta felicidad, ¿ok? Entonces es muy importante analizar estas escrituras. Me gustaría comenzar con segunda de Nefi 9:18, y dice: mas he aquí los justos, los santos de Israel, aquellos que han creído en el Santo de Israel, quienes han soportado las cruces del mundo y menospreciado la vergüenza de ello. Estos heredarán el reino de Dios, que fue preparado para ellos desde la fundación del mundo, y su gozo será completo para siempre. Entonces, qué curioso que esta escritura nos está diciendo que en el mundo probablemente seamos menospreciados y que nos dé vergüenza tal vez en algún momento, pero el gozo será completo en algún momento de la vida o inclusive en la otra vida. Fíjate que estaba... a veces me inspiro y escribo cosas aquí, ¿no? Y me gustó algo que puse porque escribí lo siguiente: el soportar en vida la persecución es vivir en una colonia marginada en vez de en el edificio grande y espacioso. Órale. Entonces, si nos ponemos a pensar, todos queremos estar en ese edificio, todos queremos ser reconocidos y sobre todo no quieres tú destacar, ¿no? Estaba escuchando a un psiquiatra que me gusta mucho, y dice él que unos biólogos estaban estudiando las cebras. Y entonces las estaban viendo, siempre están en manada las cebras, ¿no? Y entonces estaban estudiándolas y de repente voltea uno y dice: ay, ¿cuál es la cebra que estaba viendo? Porque las rayas son un camuflaje que les ayudan a que los depredadores no les ataquen. Y entonces uno de ellos va y le pinta con un spray rojo en la espalda para tener bien checadita su cebra. Y otro le pone uno de esos anillos, ¿no? Como las vacas. Y a los días, a esos son los que se comieron. Porque los depredadores las identificaron muy rápido. Entonces, a veces nosotros queremos ser como esas cebras. Queremos vivir el evangelio, pero en mi casita y en secretito. Y pasar desapercibidos en el mundo. Ok. Otra escritura que me gusta del mismo capítulo 9 dice: he aquí, mis amados hermanos, os hablo estas cosas para que os regocijéis y levantéis vuestras cabezas para siempre, a causa de las bendiciones que el Señor Dios conferirá a vuestros hijos. Podemos encontrar gozo en las bendiciones que Dios da a nuestra posteridad, porque sabemos que les va a ir bien. ¿Qué padre no quiere, Eduardo, que a su hijo le vaya bien? Entonces, la pregunta es aquí: ¿estamos dispuestos a pagar el precio? ¿Estamos dispuestos a aprender a gozar del evangelio? Y muchas veces el mundo no concordará con nosotros que hacer tal actividad puede ser divertida y encontrar gozo. Por ejemplo, cuando las reuniones de la iglesia duraban 3 horas, que primero ibas al sacramental, luego a escuela dominical y luego ya la tercera hora de socorro o sacerdocio. Y yo les platicaba, les comentaba a mis compañeros que los domingos iba a la iglesia y 3 horas, pues me decían: ¿y no te aburres? Que no solamente iban 1 hora como normalmente, pues muchas congregaciones lo hacen, pero íbamos 3. Ahora vamos 2, ¿verdad? Ya 2. Y no les dijiste de las juntas que hay. Y de las juntas que hay después. Pero debemos de aprender a encontrar gozo en la reunión sacramental. Me platicabas tú antes de entrar aquí a corte que los manuales nos enseñan esto y nos sugieren cómo encontrar gozo en la reunión sacramental. Y uno puede decir: no, pues qué aburrido, van a leerlo o van a lo mismo, dicen los chamacos. Siempre dicen lo mismo. Pero aún en esos discursos en donde la persona probablemente no se preparó tanto,
tenemos que tener la capacidad de poder encontrar gozo. Entonces, una pregunta podría ser para las personas que nos están escuchando: ¿cómo hacen ustedes para encontrar gozo en los mandamientos de Dios? Si pueden escribirlo ahí abajo en los comentarios, va a ser de gran ayuda para nosotros. Así es. También fíjate que me gusta mucho esta escritura, el 23, donde dice: anímense pues vuestros corazones y recordad que sois libres para obrar por vosotros mismos, para escoger la vía de la muerte interminable o la vía de la vida eterna. Y fíjate, te estaba resumiendo acerca de una historia de alguien que se llama Alex Sapien. Bueno, son dos personas y ellos están en prisión por precisamente malas decisiones, ¿no? Casi siempre hablamos de pues pequeños errores, pero ¿qué tal si cometiste un error muy grave, ¿no? En este caso es una persona que comete un crimen que al final termina sin libertad condicional. O sea, está en una cárcel donde está lleno de muchas personas que a lo mejor ya no van a salir, ¿no? Y entonces el que entrevistaba le dice: ¿y cómo le haces, no? Bueno, dice, yo entendí que tengo que servir a otros, dice. Entendí que Cristo, dice, pagó por mí y entonces yo me puedo perdonar a mí mismo lo que yo hice. Y entonces esta persona empezó a estudiar carreras sabiendo que no las va a ejercer. Que no las va a ejercer. Tiene 15 minutos de llamada con un hijo que tiene. Se esfuerza en ayudar a otras personas, aun cuando él no va a salir, a que puedan tener una mejor vida. Y me gusta algo que al final le preguntan: ¿cómo le haces o qué te motiva a despertarte sabiendo que pues no tienes esperanza, ¿no? Y dice él: yo me levanto a las 3 de la mañana porque soy panadero en donde estoy ahí en la cárcel. Y salgo y siempre miro para arriba y veo las estrellas. Y se ven tan hermosas y siempre digo: qué hermosa es la vida. Y dije yo, me acordé mucho de la cita del presidente Nelson, ¿no? No son tanto las circunstancias, al final uno y esa relación que tiene con Dios te puede hacer tener gozo aún en cualquier situación que estés. Aún a pesar de cualquier situación que estés, y en eso se refiere el versículo 8, cuando nos dice soportar las cruces del mundo. Soportar las cruces del mundo no significa colgarnos un collar con una cruz, que si bien es cierto puede ser un recordatorio de la expiación, pero una cruz del mundo puede ser el señalarnos como ser miembros de la iglesia, el señalarnos por obedecer los mandamientos como la palabra de sabiduría, o por mantenernos constantes y firmes en el valor del matrimonio como Dios lo ha mandado. Entonces, todo eso puede traernos pesar, puede traernos sufrimiento, nos podemos sentir discriminados, ¿ok? Sin embargo, el soportar esto nos va a ayudar a poder entender el verdadero gozo de realizarlo. Se me hace muy, muy interesante ese concepto. Sí. Y creo que a veces confundimos el gozo como la ausencia de pesar, ¿no? Pero no, o sea, tú puedes tener gozo sufriendo una dificultad. Y eso es algo que vemos y vimos durante todo el trayecto que se aventaron desde que salieron de Jerusalén hasta que llegaron a la tierra prometida. Y vivimos de manera feliz. O sea, a pesar de todas las cosas malas que habían, ese es la felicidad es un estado interior, ¿no? Y de hecho lo menciona él en el versículo 20 cuando dice: no inclinemos la cabeza porque no somos desechados. Hemos sido expulsados de la tierra de nuestra herencia, pero se nos ha guiado a una tierra mejor. ¿Qué sientes, Adrián, al escuchar esta escritura cuando dice: fuimos expulsados de donde debíamos estar, pero se nos ha guiado a una tierra mejor? Mira, hay un cuento una parábola que platicaba mucho un hermano en el barrio, el hermano Héctor Ceballos. Y
la escuchó él de una autoridad general, en una conferencia general. Y entonces habla de este árbol que estaba creciendo y entonces venía con mucha fuerza para arriba y entonces viene el jardinero y lo poda, ¿verdad? Y el hermano Cebes la cuenta muy bonita, pero lo hubiéramos invitado para que la contara. Entonces, cuando lo corta, el jardinero dice que le pareció escuchar al árbol decir: ¿por qué me cortas? ¿Por qué podas mis ramas? Yo quiero ser como los demás árboles del campo y ser alto y ser grande y frondoso. Cuando el propósito de ese árbol no era ser alto, era otro propósito, era dar fruto o era dar sombra a lo ancho, no sé. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que cuando no recibimos una bendición específica que queremos, o si nos está yendo muy bien y de repente nos va mal, ¿por qué? Si iba muy bien, pues, ¿no? Entonces tenemos que recordar cuál es el verdadero propósito. Y creo que Jacob hace un excelente trabajo en estos capítulos, explicándonos por qué estamos aquí, cómo debemos de reaccionar, cómo debemos de sentirnos y para qué. Recordarnos el verdadero propósito, que es regresar a vivir nuevamente con nuestro Padre Celestial. Entonces, no creamos que por obedecer los mandamientos siempre nos va a ir bien. No te da inmunidad, ¿okay? La obediencia. No te da inmunidad. No estamos aquí para que nos vaya bien. Estamos aquí para ser felices. Pero eso es diferente. Y el gozo lo podemos encontrar en la obediencia a los mandamientos. Y sí, sé que es más fácil decirlo que vivirlo, claro, ¿verdad? Claro. Pero a eso le tenemos que tirar. Así es. Pues muchas gracias por estar escuchando o estar viendo este video. El propósito de este podcast es poderles inspirar y poderles dar un enfoque práctico de las Escrituras. Les invitamos a que puedan compartir, y vamos a hacerlo nosotros también, compartir qué escritura esta semana les hizo clic, qué escritura les llegó, y si la pueden compartir en los comentarios, nos enriquecería nuestras vidas también. Así es, y si les gustó este video, por favor no olviden darle like y compartirlo en sus redes sociales, pero sobre todo compartirlo con alguien que ustedes crean que necesita escuchar esto en su vida. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos la semana que viene, Eduardo. Así es. ¿Cómo puedo combatir el orgullo? ¿Qué puedo hacer para entender más los escritos de Isaías? En el siguiente episodio analizaremos algunos de los escritos menos sencillos de entender del Libro de Mormón. También aprenderemos por qué estas enseñanzas son cruciales para nuestro tiempo. Esto fue Ven, Síguelo, un enfoque práctico de las Escrituras con Eduardo Vadillo y Adrián Diarte.